Familia beisbolera, bienvenidos a Béisbol con Dos Bate Quebrados. Lo que traemos en el programa de hoy: Mets pierde en serie ante Washington. Milwaukee se desquita de Chicago. Padres ganan 3 de 4. Yankees no pueden con Boston. Y no te pierdas las actuaciones de los venezolanos más destacados. Comenzamos. Atléticos de Sacramento barrieron a los Mellizos de Minnesota al ganar el último de la serie 8 carreras por 3. Tyler Soderstrom bateó de 4-4 y Nick Kutz con el jonrón 26 fueron la chispa ofensiva por parte de los Atléticos. Vinny Pascuantino la desapareció por cuarto juego consecutivo para romper el empate a 4 carreras en el quinto inning y encaminar la victoria de los Reales de Kansas City 6-4 sobre los Rangers de Texas. Los venezolanos Michael García de 4-1 impulsada, Salvador Pérez de 4-2 producida y anotada. Cerveceros de Milwaukee se sacudieron 3 derrotas consecutivas frente a los Cachorros de Chicago y los vencieron en el último de la serie 4 carreras por 1 para mantener una cómoda ventaja en el centro de la Liga Nacional. Los Brewers juegan el béisbol pequeño, el de detalles, castigan a sus rivales hasta minimizarlos para al final llevarse las victorias. Contra los Cachorros fabricaron 2 carreras en la segunda entrada al abridor Shota Imanaga, producto del cuadrangular con uno a bordo de Bryce Turan. Imanaga cargó con la derrota. Andrew Monasterio de 1-1 con anotada. William Contreras falló en 4 turnos. Dodgers de Los Ángeles castigaron al picheo de los Rockies de Colorado desde el propio primer inning con cuadrangular de 2 carreras de Freddie Freeman para inaugurar el marcador. Siguió la fiesta en el segundo inning el venezolano Miguel Rojas, que bateó de 3-1 con impulsada. Shohei Ohtani no estuvo en el juego. Los Rockies batallaron, pero al final cayeron 9 carreras por 5. Mets de Nueva York se llevaron una desagradable sorpresa al perder la serie frente a los Nacionales de Washington, cayendo en el último de la serie 9 carreras por 3, para no dejar dudas del mal momento que vive el picheo de la Gran Manzana. Como suele ser costumbre, los Mets pican adelante en el marcador. Estuvieron ganando por 3 carreras hasta el final del cuarto inning que empezó la debacle. Washington anota 1 y en el siguiente episodio pasan al frente al fabricar 3 carreras. Los Nats demolieron a los pitchers de los Mets hasta convertir el juego en una paliza. De nada sirvió el jonrón 25 de Francisco Lindor. Entramos al momento de la temporada donde los Mets son expertos en derrumbar las ilusiones de su fanaticada. El venezolano Andrés Chaparro de 3-1. Padres de San Diego tienen de hijos a los Gigantes de San Francisco, a quienes le ganaron 3 de 4 juegos en esta serie, para prácticamente sacarlos de carrera por un puesto en la postemporada. San Diego ganó 8 carreras por 4, dando señal de poderío y confianza para enfrentar la serie contra su némesis, Dodgers de Los Ángeles. Por San Francisco, Luis Matos de 4-2 con anotada. Por San Diego, Luis Arraez 4-2 y pisó el plato una vez. Freddie Fermín de 4-1 y llegó a la goma en una oportunidad. Astros de Houston fabricaron 7 carreras en los primeros 3 innings para vivir de la renta y derrotar con marcador final de 7 carreras por 2 a los Orioles de Baltimore, que venían de darle zancadilla en la serie anterior. El abridor por Houston, Jason Alexander, lanzó 5 1/3 con 2 carreras permitidas. El relevo estuvo hermético. La serie que genera todas las expectativas y emociones en las grandes ligas, Boston Yankees, el primero de esta serie celebrado en la jornada del jueves, careció de lo más importante, el buen juego de béisbol. Hasta 5 errores se cometieron, 4 de los Yankees y 1 de Boston. A eso debemos agregar los errores mentales, como el walk del lanzador Camilo Doval, que permite el avance a segunda de David Hamilton, y lo que en otra época era un rolling para doble play de Roman Anthony, se convierte en el imparable que provoca la carrera del empate a 3. Lo que sigue es normal en esta temporada, el dominio por parte de los Medias Rojas de Boston, con la serie a su favor 6-1. Todas las victorias de los Red Sox en fila. El marcador final, 6 carreras por 3.
Wilson Contreras conectó el cuadrangular 18 de la temporada, que contribuyó a la victoria de 7 carreras por 4 de los Cardenales de San Luis sobre los Tampa Bay Rays. San Luis fabricó 5 carreras en el segundo inning para amarrar la victoria muy temprano. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio.